veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejara. Es el Rumbo. A las 10:11 aquí en el Rumbo de la Mañana, en el Rumbo del País, la voz de la palabra iluminada, la voz de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, compañeros de Camida, amigos que nos escuchan. Miren, a propósito de las conversaciones que teníamos precedentemente con el tema de Vietnam y la guerra, comunismo y todo esto, el tema haitiano se parece un poco y me recuerda a la forma en que se dirimían y se discutían las discusiones de la izquierda en los años 70, aquí en este país, pero a la forma en que la izquierda siempre, sobre todo en Rusia, a propósito de la expulsión de Trotsky un día como hoy de la Unión Soviética, dirimían los conflictos. Y es que la pureza ideológica no admitía desviaciones y obligaba a expurgar el centro y a confinar hacia los extremos. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque el tema haitiano comporta importantes desafíos para la República Dominicana que no pueden ser evaluados, abordados y enfrentados desde ningún extremo. Tenemos que confluir hacia el centro y tener una visión más holística, más integral y más ajustada a nuestra realidad nacional, a la realidad del vecino y a la realidad geopolítica del contexto regional y mundial. En el día de ayer, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, el sistema de agencias de Naciones Unidas hizo un pronunciamiento, un comunicado, en el cual, bueno, pues señalaba el tema en que debían ser abordados de acuerdo a la propia legalidad del reglamento de migración, las deportaciones de las nacionales haitianas en estado de gravidez. Eso fue en el párrafo tercero. Y en el párrafo cuarto de esa declaración le señalaba al gobierno americano que tenía que prevenir y suspender las acciones que se estaban realizando en vulneración de estos derechos fundamentales. Eso fue ayer en la mañana, me parece, y al día de hoy, 24 horas después, eso es tendencia en Twitter todavía. ¿Qué pasa? Al margen de la legalidad, que es indudable, al margen de la legalidad, debemos contextualizar la acción y la reacción. Y voy a hacerlo aquí de la manera más parcializada, pero tratando de ser objetivo, sabiendo que lo soy, pues yo he de decir que fui funcionario por 10 años en el sistema de agencias de Naciones Unidas y me he visto vinculado siempre al sistema de agencias. Por lo tanto, conozco perfectamente la calidad y el compromiso de las personas que trabajan ahí, pero aunque están atados más que a un mandato, a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales, de la cual incluso la República Dominicana es signataria. Por eso hago la reflexión de que tenemos que abordar el tema desde el centro, nunca desde los extremos. Ahora, eso también aplica para el sistema de agencias de la Nación Unida, indudablemente, y aplica para el Centro Montalvo, que en el día de ayer hizo una publicación en el orden similar. ¿Por qué? Porque estos hechos que están ocurriendo y acaeciendo al fragor y calor de los momentos que se están viviendo, pueden sobrecalentar el diálogo y pueden condicionar hacia dónde debe dirigirse ese diálogo. Y lo que no podemos perder de cuenta en ningún momento es que la política exterior de un Estado, concretamente el Estado Dominicano, no puede hacerse ni dirigirse desde la lógica ideológica de sectores que no tienen menos de un 1% del electorado dominicano. Vamos a empezar por ahí. Entonces, en esa lógica, el gobierno dominicano tiene que ser firme y contundente en llevar su política exterior y no dejarse condicionar por los extremos, por ninguno de los extremos. Porque así como hay extremos que pretenderían, que quisieran poner un muro de 14 metros en la frontera, sin decir cómo mañana aquí se va a cosechar el arroz, cómo mañana aquí se va a cosechar el tabaco, cómo mañana se va a cosechar el café y los demás rubros agrícolas, y quién va a estar construyendo y quién va a estar vigilando, sin responder esas preguntas esenciales, que hay gente que quisiera poner un muro de 14 metros en la frontera, pero también hay personas, porque no podemos estar en los extremos, en ninguno de los dos, hay personas que quisieran ir a Haití y llevarle la llave de una casa a los nacionales de ese país para que vengan y se instalen aquí. Esa es la realidad también, porque las hemos visto de parte y parte. Entonces, por lo tanto, sabiendo que ambas partes tienen algo de razón, desde el centro tenemos que verlo de una manera más racional. El sistema de agencia debería entender, por ejemplo, que en los últimos meses, en el último mes y medio, el país ha estado expectante ante la realidad
y la situación que se vive en Haití. Presidente Luis Abinader, el 22 de septiembre, habló ante la Asamblea de Naciones Unidas y dijo que ese problema no era de solución dominicana. El sistema de agencia no dijo nada. El 28 de septiembre, el Consejo Nacional de Migración, con la presencia del presidente de la República, anunció una serie de medidas que van a empezar a ejecutarse el 28 de diciembre de este año. Ojo, que si estamos viendo problemas en materia de deportaciones, cuestionamientos nacionales e internacionales en materia de deportaciones, a partir del 28 de diciembre veremos más, porque el 28 de septiembre se le dio a los empresarios un plazo de 90 días para que hicieran lo imposible, esto es, regular a sus empleados, porque en 90 días no se puede regular nada, y menos una persona que no tenga documentos de su país de origen. Eso es así, es una realidad. Entonces, proyectemos también lo que va a pasar. Y es importante proyectar, porque si bien es cierto que hay una opinión pública alineada en la República Dominicana en torno a este tema, que siempre concita apoyos desde diferentes fuentes de ese apoyo, algunos resentimientos, algunos racismo, algunos una legítima preocupación del devenir que tiene la República Dominicana o de lo que representa una migración descontrolada para sus cargas y sus finanzas. También hay otras personas que están celebrando de que ven en su lógica de la manera más normal que la migración es parte de la historia de la humanidad y que por lo tanto el Estado tiene que quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada. Y no es así. Nosotros sabemos que hay una serie de desafíos en los organismos regionales. No podemos pensar, es nimio pensar que un organismo hemisférico como la OEA puede en 20 días tomar una decisión. Eso no ocurre así. Primero porque las decisiones se toman en función de los votos. El peso del CARICOM cuenta, son 14 votos. ¿De lado de quién ustedes creen que están esos 14 votos? Pero además, en la ONU hay otros problemas mucho más grandes. Nosotros tenemos como pueblo el problema de querer ser y creer que somos el ombligo del Caribe y del mundo. La primicia, el primer faro, el primer casabe, el primer pan que se cocinó, el puente más largo, el pico más alto, el lago más oculto, todo, lo primero siempre. Nosotros no somos nada en la geografía geopolítica del continente. Nada. Y cada vez que pretendemos y publicamos cifras muy bonitas, que vamos a crecer 10, que vamos a crecer 11, que somos los que más remesas tenemos y que aquí viene toda la inversión extranjera, dejamos de ser porque no representamos problema. En la medida que somos mejores, somos menos atractivos en la agenda diplomática. ¿O ustedes creen, a sinceridad, ustedes creen que el problema migratorio haitiano es más grande que el problema migratorio venezolano? A la luz de los Estados Unidos y de Canadá, por ejemplo. No. ¿Ustedes creen que el problema de seguridad que hay ahora mismo, de derechos fundamentales que hay en Haití, que es transitorio porque es permanente, es más importante para los Estados Unidos que lo que pasó la semana pasada en Nicaragua? No. ¿Ustedes creen que para Francia es más importante eso que está pasando ahí o lo que está pasando en Camerún, donde hay 4 millones de desplazados? O lo que está pasando en el Sahel? O que para Estados Unidos la guerra de Yemen, donde están matando gente de verdad. No, que secuestraron. O sea, miremos hacia afuera y pensemos que para las grandes potencias sentadas en el Consejo de Seguridad, el problema de Haití es un problema menor, que es el problema mayor de la República Dominicana. Y es un desafío a nuestra soberanía y a nuestra estabilidad y a nuestra viabilidad como país en vías de desarrollo. Indudablemente que sí. Y a nuestra finanza pública, indudablemente que sí. Y a nuestra cultura, indudablemente que sí. Pero para las potencias no lo es. Hay otros problemas prioritarios en la región. Venezuela, Nicaragua, en África, otro problema, en el sudeste asiático, otro problema. Elija un continente y le buscamos un problema. La Unión Europea ahora mismo tiene los ojos puestos en la frontera de Polonia con Bielorrusia, con el tema de los refugiados o lo que está pasando en Siria. En esa lógica, el gobierno tiene ante sí importantes desafíos entonces. Porque aquí hay sectores que le van a sacar un filo político a esto y que quieren y pretenden sacarle filo político. Personas que estuvieron al frente de poder del Estado por más de 5 años, que pudieron haber influido en imponer partidas presupuestarias mayores al organismo responsable de hacer esto, o pudieron haber modificado las leyes en su calidad de congresista, no lo hicieron, porque el hacer fue no hacer siempre. En esa lógica, el gobierno está firmemente gestionando el problema de una manera muy responsable, de una manera que concita el apoyo de amplias mayorías. Sin embargo, tiene el difícil desafío de conciliar
del respeto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos que le asisten a todas las personas con el deber de proteger su soberanía. Uno no pesa más que el otro. No podemos pensar jamás en obviar el respeto a los derechos fundamentales en aras de defender exclusivamente nuestra soberanía, porque se comienza por ahí y se termina de forma que la Segunda Guerra Mundial no enseñó cómo se hace. Y tampoco el gobierno puede renunciar a su propia legalidad y a las obligaciones que él, en el ejercicio de su soberanía, se dotó en los reglamentos y en la ley de migración, por ejemplo, en el caso de las embarazadas. Así que antes de pensar, tenemos que conciliar estos desafíos, y antes de pensar en deportaciones, también tenemos en paralelo que pensar en sanciones, porque el pueblo no solamente quiere ver que se ataquen las consecuencias, sino también las causas. Entonces, desde esa lógica, el gobierno tiene que tener cuidado, no bajar la presión, pero tampoco no ceder al chantaje y sobre todo no pisotear los derechos de todas las personas que están envueltas en este difícil drama. Rumbo de la mañana.